Hace unos meses que pasó un hecho en Bogotá que nos dolió mucho a los bogotanos. Muchacho muy joven, con una promesa de vida impresionante, perdió la vida en el barrio Quiroga por circunstancias que en principio la fiscalía quería cerrar. Eso no le busquemos más, eso. Cerremos el caso, listo. Un papá que en su momento estaba en la policía y tal vez por eso le dijeron, no, es que es el tercer hombre más importante, minaba de hecho esa posibilidad de que, uy, eso va a mover toda la palanca y eso va a hacer de todo. Pues no fue así. Le ha tocado luchar mucho contra la investigación, contra las cosas que a veces pasan en la justicia, ¿no? Que no solo cogea, pero tampoco llega. Pero él le ha tocado muy duro y está en nuestra mesa de trabajo el día de hoy. General William Rincón, gracias por acompañarnos y agradeciéndole primero su visita, Ricardo, qué manera, ¿no? Sí. Su puntualidad para No, estar en esta mesa de trabajo y compartirnos, no la alegría, porque perder un hijo jamás será recuperable, pero sí por lo menos la dignidad que ha luchado usted por Felipe. ¿Cómo le va? Andrés, un saludo muy especial para usted y para todo su equipo de trabajo y en especial un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, aquí estamos hoy, usted lo ha dicho muy claramente, no exactamente una alegría como papá, como familia por la pérdida de mi hijo, porque ya no lo recuperaré jamás, pero sí con una satisfacción, un poco de satisfacción, porque estamos luchando por lo que en un momento, lo dije, en la muerte de mi hijo, voy a rescatar el honor de él porque sé que lo están juzgando es una mentira, es una falencia, pero voy a rescatarlo de la manera objetiva, jurídica y posiblemente humana. Y hoy ya veo más luces de claridad, lo veo gracias a la decisión jurídica y objetiva de un juez. Y bueno, lamentablemente, como usted lo acaba de decir, con mucha lucha jurídica que no debería ser el caso, una lucha social, una lucha humana, hasta por los mismos medios, inclusive que también usted mencionó algo muy importante al inicio, decir el tercer hombre más poderoso, no era simplemente, sino un policía, usted lo dice, y así fue Andrés, eso marcó muchísimo, porque algunas personas, de pronto, no de una manera humana, sino sarcástica, lo dijeron como en el fin de bloquearme, y bloquearme jurídicamente, bloquearme personalmente, bloquearme como persona, aniquilarme por ser policía. Y masacraron a mi hijo y intentaron masacrarlo en dignidad y ahora en justicia. ¿Sabe qué fue lo que más me pareció a mí, Germán? Sí. Es que en algunos medios, afortunadamente, nuestro ASB Noticias SAM es respeto por el oyente, respeto por el entrevistado y respeto por la noticia. Es que tal vez al otro día o a los 2 días de haber pasado lo que pasó, ya había sido juzgado Felipe. Ya lo habían juzgado. Andrés, ya le habían dicho, es que mire todo lo que... Y escuchando al juez, porque después la escuché, general, en el momento no la pude escuchar en vivo y en directo, pero me senté a escucharla. El juez decía, ¿dónde está esa evidencia que decían que estaba? Tengo todo aquí. Y no he visto nada, Andrés. Entonces, cuando uno ve esto, dice, primero le quiero decir una cosa. Cuando uno es bueno, pues la cosa de Navidad les tiene que funcionar de alguna manera. Usted se encontró con un juez que leyó todo el expediente. Usted no se encontró con un juez que dijo, de soslayo, Germán, que puede pasar, ¿no? Leyó minuciosamente el juez todo el expediente. Folio por folio, se notó en lo que hablaba el juez. Yo creo que eso usted, no sé si usted se lo pensó, lo miró, no sabía quién era el juez, pero le tocó un juez juicioso, además joven, ¿no? Sí, qué bueno, Andrés, que rescate esas cualidades de nuestros jueces.
Yo había perdido la confianza desde el día que perdí a mi hijo. Yo he sido un servidor público durante 34 años a mi país, amo mi país. Yo sé que decirlo mucha gente no lo cree, pero lo amo y por eso me hice policía. Y mi padre fue fuente de inspiración para yo ser policía. Él fue un soldado colombiano, amó el país y me enseñó desde niño a quererlo. Y he sido respetuoso, admiro las instituciones, admiro la gente y defendí y luché por muchas personas que ni siquiera conocí en mi vida. Y lo hice con cariño y lo hice con amor a mi profesión y lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo a pesar de las dificultades que he tenido y lo que he tenido que vivir como experiencia fuerte en la pérdida de mi hijo. Pero en estos 8 meses que después de la muerte de mi hijo y cuando empecé a ver cómo hablaban, cómo decían en forma indiscriminada, atacando sin saber quién es quién, simplemente puede ser, me imagino que los que algunos que hablaron por los medios por negocio, pero por negocio dañar a unas personas, por negocio dañar a una familia. Yo no sé si ese día les conté que a mí me llegaron un poco más de 4 millones de mensajes aterradores contra mi hijo, contra mi hija, contra mi esposa, contra mi mamá, contra mí, y no alcancé ni a leerlos, pero no era necesario leerlos porque la interpretación y el concepto era bárbaro. O sea, sí, por Dios. Y fuera eso, el teléfono sonaba indiscriminadamente para una cantidad de cosas y algunas personas en los medios seguían y seguían atacando que el hombre más poderoso, y yo decía, pero poderoso en qué, simplemente soy un policía, he sido una persona humilde, lo que he hecho en mi vida fue con trabajo. Yo desde niño he sido de una familia muy sencilla, mi padre es sencillo, mi madre es sencilla, trabajadora, humilde, sentimos lo que era aguantar hambre, sentimos lo que era una necesidad, sentimos lo que es compartir con los hermanos, y eso nos hizo valorar lo que era familia, y hoy somos tan unidos nuestros hermanos y familiares que todos prácticamente nos acogemos, y todos hacemos el bien, porque esas dificultades nos hizo pensar y ser personas de bien, y los principios de mi padre y los principios de mi mamá han sido toda la vida con mucho direccionamiento ético, y no lo hemos perdido, y así hemos crecido, y no lo vamos a perder pase lo que pase. Y con lo que pasó con mi hijo, se le pueden venir a uno muchas cosas en la mente, demasiadas, pero siempre manteniendo primero la fe en Dios y segundo la compostura como persona y como condición de vida. Y eso creo que esa alimentación que recibimos espiritual y esa alimentación de ética la mantenemos gracias a la familia. Y gracias a un juez sí. Juicioso. No sé cuántos folios tenga el expediente general, ese dato sí no lo tengo, pero no deben ser poquitos. Pero minuciosamente leyó para llegarle a decirle a la fiscalía, ¿sabe qué? Lo voy a decir en mis términos, y lo digo respetuosamente, trabaje, usted no presentó nada aquí. Voy con las preguntas de la mesa de trabajo general, si me lo permite. Arranco con usted, Ricardo Martínez. General, recuerdo la primera vez que nos acompañaron en el estudio, el panorama no era bueno, su hijo era señalado como si él hubiera sido el culpable de todo, como si hubiera provocado todo, como si hubiera sido la peor persona. Para nosotros tenerlo usted así próximo y ver ese dolor de padre, me acuerdo de verlo con una cantidad de hojas impresas, de chat de Instagram y de muchas cosas que usted decía, oiga, tengo las pruebas. ¿Qué ha cambiado? Porque hoy el panorama es diferente. En algunos medios ya ha sido conocido lo que ha hecho el juez, pero quiero que usted le cuente a la audiencia que lo escuchó hace un par de meses, en qué ha cambiado hoy y cómo está hoy su vida, su paz, su tranquilidad meses después. Bueno, de ayer a hoy, después de 8 meses, el cambio fue 100%. Escuchar a un juez de nuestra república, primero que todo, juicioso, detallista, analizando en precisión cada uno de los hechos y elementos materiales probatorios que sucedieron en el lugar de la muerte de mi hijo. Primero, eso para mí fue satisfactorio porque le vi el interés y la dedicación. Y esa es la tarea de un juez, precisamente. Pero además de eso, es la forma como él estudia y como él analiza, porque no se quedó parado en el día del hecho, que fue lo que pasó con muchos de los investigadores. Se pararon el día del hecho y lo que salió a partir de en adelante. Masacraron la dignidad y la honra de mi hijo con una cantidad de elementos que no existían,
pero que eran oportunos para el grupo que había generado el hecho como tal. Pero el juez miró un poco más atrás, empezó a mirar quién era mi hijo, de dónde salió mi hijo, quién lo llevó hasta allá. Él dice una frase, dice, es que yo me pregunto si fue que el señor Juan Felipe se paró el día domingo 24 y dijo, voy a dar una vuelta por el Quiroga. No tenía por qué estar allá. No tenía que estar allá. Entonces le decía es básicamente lo que dice el juez es, si él vive en la 170, la dirección es lo de menos, 170, ¿cómo Germán, dice el juez, llegó al barrio Quiroga? ¿Cómo 3 días antes, dice el juez, él le pone las letras no le dice el nombre a la niña, sí, por respeto seguramente, no lo conocía? ¿Cómo es posible que no lo conoce y hablan de lo que hablan y ella misma pasa la noche allá y lo lleva hasta el otro lado? O sea, lo que no tuvieron nunca en cuenta, eso ya es de mi cosecha general, usted no tiene por qué decirlo, es que Juan Felipe hoy llegara con el escolta, Ricardo. Si Juan Felipe va solo, no sé qué estaríamos hablando hoy, pero es que no tenía, ellos, es que en una parte de la conversación dice, voy con otro aquí, lo llevo, digo, sí, tráigalo, por favor. Si uno decía, necesita pues, digo, en el caso de la fiscalía, por el caso del juez, me le chapó al juez general. Mi admiración total por Total. no porque haya tomado una posición que a mí obviamente para mí es una gran satisfacción, sino por la objetividad. Yo aquí eso quiero interpretarlo, la objetividad y la claridad para ver los elementos que él encontró en ese hecho como tal. Eso que acabas de decir, no es que se inventó, no necesita un estudio científico, sino es un razonamiento lógico de cualquier ser humano. ¿Qué hace una joven? Claro. ¿Qué hace una joven que si supuestamente este joven era peligroso, tal como lo indicaron en su momento esta parte de la sociedad? ¿Por qué se va una joven que es un alma de Dios y llega y se queda allá, duerme, pernota, da una entrevista y dice que no pasa nada, que lo que pasó fue por consentimiento y lo lleva hasta el otro día y lo entrega? Entonces él dice, ¿cómo nos hacen esa pregunta tan sencilla? No, es una cantidad de preguntas general, pero para acabarle a Ricardo en su cuestión, ¿cómo es su día hoy? Es, Ricardo, la pregunta suya, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es su día hoy? General, porque toda la mesa está que se pregunta, por supuesto, ¿cómo es su día hoy? Bueno, pero quiero cerrar acá con 2 puntos, porque el juez en medio de eso hace varios interrogantes, pero también lo resuelve porque lo resuelve a través de la investigación forense, que era lo que ustedes decían, que yo llegaba con una cantidad de documentos, y era que yo les decía, simplemente se necesita es mirar qué hay detrás de ese hecho, qué hay en las conversaciones que tuvieron estas personas allí y aquí, y empieza a darse cuenta uno, primero, que había un Instagram o un usuario que habían creado, habían identificado a mi hijo, decían que mi hijo había buscado a estas personas, pero como esto no miente, usted se da cuenta quién inicia la conversación, ellos le inician una conversación. ¿Cuándo fue el comienzo? Eso fue el comienzo. Hay un chat donde ese usuario tiene 10 personas, eso no miente porque eso ya queda marcado en el espacio cibernético, quiénes son esas 10 personas, y esas 10 personas, uno es mi hijo, que lo incluyen, obviamente, pero los otros 9 son los mismos, que dicen que era una comunidad que estaba sufriendo y que habían observado un hecho, no sé qué, son los mismos, Camilo Andrés Sotelo, es la misma Caterina, es la misma Tatiana, es la misma Angie, es el mismo Correales, son los mismos 10 que están allá, son los mismos. Eso lo identificó con claridad el juez, y más allá también observó algo muy importante, que es donde empieza la connotación de social y de integridad, el contenido sexual. Me gustó porque el juez lo mencionó y dijo, por Dios, muéstreme el contenido sexual que dicen que este joven mantenía con esa jovencita. La narrativa y el discurso que nunca fue. En la narrativa, que era la que yo también preguntaba, decía, pero yo no lo veo, pero ¿dónde está? Algún periodista lo decía en una emisora, es que había ese joven desnudo, lleno de tatuajes y lleno de no sé qué, entonces hasta me lo indignaba por su posición y todo, y yo decía, pero es más, se solicitó que aportaran eso, y nunca llegó un aporte de una foto desnuda, y cuando vemos es la foto que mi hijo en su
Instagram, o Sí. su Su Twitter, perfil. sus su redes perfil tiene que está de medio lado y obviamente tiene ahí está sin camiseta porque él hacía pesas también y ahí está de medio lado, pero no desnudo. Pero Y no, es la no misma como lo foto dijeron. y él dijo, esa foto que yo estoy observando es del año 2023 que fue bajada y él la tiene en su perfil personal, pero otra foto no la hay y escarbé todos los ciberespacios y empecé a mirar y no existe contenido sexual, ni videos sexuales, ni fotos que generen este tipo de actividad. Entonces, pero sí lo veo y lo observo en el lado contrario y dijo ese donde manda una foto donde dice la conversación fuerte está de este lado, más no del otro lado. Lo que yo decía siempre, acá hay una narrativa y lo que pido es que la estudien. Entonces, eso me da a mí hoy, ya la posición trayéndola acá, una gran tranquilidad porque no he dejado de ser policía. Yo sigo siendo policía, ya sin uniforme, pero ya puesto al servicio de la labor de lo que sucedió con mi hijo. Entonces, y estos elementos que hoy muestra el juez, que no quiso ver, no total la fiscalía, porque no quiero denigrar no. de una gran institución, porque la fiscalía cumple unas funciones importantísimas y ha hecho cosas importantes y yo las viví con ellos en el momento de ser policía. Pero no todos los seres y todas las personas tenemos Actúan. la vocación de ser excelentes funcionarios. Entonces allí lamentablemente no me tocó específicamente dos funcionarios buenos, dos funcionarios más bien con poca idoneidad, poca pericia, con pocas ganas de hacer las cosas correctamente, y esos dos funcionarios inclusive generaron elementos y hechos que hoy no son muy claros, que puede generarse prácticamente un daño, no solamente a la cadena de custodia que se llevó y se levantó allí, sino también un fraude procesal. Germán, lo escucha el doctor general. Bueno, ¿usted qué estudió, general? La vida, no, pues yo estudié Derecho, soy criminalístico y soy administrador policial ante todo. Es que a veces uno con tantas sentencias se le pega algo, pero general William Rincón nos está acompañando esta mañana en la mesa de trabajo. Vamos con la ronda de preguntas de cada uno de los integrantes de nuestra mesa de trabajo. Ya arrancó Ricardo Martínez. Voy con Germán René Jiménez. General, ¿cuál cree usted en medio de todo el proceso y en medio de todo el detenimiento que hizo ese juez, el punto de inflexión, el Qué buena pregunta. clic para decir esta investigación debe continuar? Bueno, voy a hablarle de 3 puntos bien Bueno, interesantes. Uno de ellos, él hace primero que todo una argumentación muy objetiva y con razones fácticas. Cuando hablo de razones fáticas es que él toma elementos contundentes desde la parte de probatoria y por supuesto desde la parte jurídica. Y además hace una evaluación, un análisis de todo el contexto de lo que ocurrió con mi hijo y saca 3 elementos que me parecen importantes. Primero, dice él que ahí existe un plan delictivo por parte de una organización, y lo dice con claridad, y que eso no lo detallaron, que siempre lo hemos hablado. Dice, acá hay un plan porque hay personas en los videos que se muestran que están intercambiando armas, decían que no habían armas, ahí hay unas armas, él lo detecta, muestra los fotogramas diciendo, este sujeto que está hoy acá, que dicen que ese arma es de juguete, véala, aquí está utilizándola en diferentes formas. Además de eso, también muestra que hay una como una coautoría, no voy a entrar en derecho, pero una participación de todos con palos, con elementos, y dice aquí, ojo, porque este plan no viene desde el momento que llegó Juan Felipe al lugar, sino ha sido planificado y lo extrae de una entrevista que le hacen a las jóvenes el día siguiente. Y a las 7:30 de la noche. Sí, a las 7:30, y una de ellas dice, sí, esto lo planificó mi mamá hizo esto, y él dice, y el celular de Juan Felipe todavía está en la fiscalía y no le han hecho la extracción de información para poder, digamos, verificar esto. Entonces, él ve ese punto de inflexión, dice, acá hay algo que no está claro. Teniendo elementos para poder constatar esto, no son utilizados para llegar a la verdad. Entonces, empieza a tener duda razonable sobre los elementos probatorios que se pueden llevar a un proceso y que no son tenidos en cuenta. Y segundo, que él habla dice aquí, veo con claridad una tortura. Sí. Eso. Perdón, sí, me repite. Vio y observó tortura. Una tortura. Además del homicidio, dice, es cierto, totalmente cierto, que Juan Felipe falleció, hay una muerte a través de un arma de fuego. ¿Nunca revisaron el análisis forense, puedo decirlo? Sí. ¿O la necropsia? Sí, ¿puedo decirlo? la necropsia total. Todo lo que él tenía en el cuerpo.
Total, entonces él dice, ojo, esto es tan sencillo que simplemente, que también lo habíamos hablado, la necropsia que le hacen a mi hijo, encuentra barbaridad de golpes, que el cráneo desprendido, La sevicia. sí, la sedicia y la forma, dice, esto es inhumano, las palabras dice trato cruel, inhumano, hay frialdad, antes de que él muriera, fueron minutos de golpes y muestran los videos, porque incluso la contraparte muestra los videos tratando de indicar que el daño fue por otra persona, tratando de manifestar que fue por el escolta. Pero él muestra allí cómo mi hijo cuando llega lo tratan de meter a un lugar, ese lugar es un vehículo, un SPAR, que abren el baúl, lo tienen prendido y querían como meterlo allá. Él no se deja, es cuando le sacan la chaqueta, él empieza a echarse hacia atrás, le quitan la camiseta, empieza a echarse hacia atrás, pero era el forcejeo de 3 personas para meterlo ante el carro. Pero ellos no contaban con lo que dice Andrés, que detrás de él venía un escolta. Entonces, cuando aparece el escolta, empieza ahí prácticamente el forcejeo. O nos lo llevamos o no nos lo llevamos, porque era ya la presa que necesitaba económicamente de lo que ellos querían hacer en su objetivo criminal. Y es cuando, como no logran eso, empiezan a golpearlo para reducirlo, y empieza, obviamente, esto todo es planificado. Esto no es que ellos, pobrecitos, y se inventaron este cuento, no. Todo lo que ellos hicieron posterior al hecho ya estaba planificado en su cabeza. Esto no es una actividad simplemente de mera casualidad, que es a veces lo que confundimos, y uno ya como policía, con tantos años de experiencia en la parte de criminalística, y hoy en todo lo que son delitos de extorsión o secuestro extorsivo, este es el modus operandi. Uno lo conoce, la persona de común no, por eso se deja engañar con facilidad a través de una entrevista o a través de un mensaje, pero esto ya está todo debidamente detallado dentro de la planificación. Por eso es que el juez dice, esto fue planeado. Fuera de eso, aquí hay una tortura. Y tercero, acá no hay contenido sexual. Digamos que ese es el punto de inflexión donde él toma el caso para decir, faltó todo lo siguiente, que es una cantidad de elementos que él ya pues, después mencionó casi durante 3 horas. Eso lleva a usted a determinar por qué el juez es juicioso. Voy a la ciudad de Cali, ya vengo con Javier, vengo con Alejandro para agradecerle esta visita que nos hace el general aquí a nuestros estudios. Andrés en Cali. Desde los 99.5 FM, Click Latino, mi general, uno aquí leyendo los diferentes medios de comunicación y se asegura también que la evidencia parece apuntar a que estaba por medio de la materialización de una presunta extorsión. ¿Qué nos puede contar de esa parte, mi general? Total. Yo sé que uno tiene que decir presunta para evitar mientras que presunta, se hace, es mejor utilizarla, sí, general. Sí, y esa presunta es muy evidente, porque mi hijo, obviamente, como ya hemos dicho, lo habían señalado como una posible víctima. El día 5 de noviembre ya habían creado un Instagram y lo habían articulado a las cuentas de él, y empiezan a hacerle mensajes de hola, hasta el 13 de noviembre, que él lo contesta en un envío. Y ahí empiezan a tener una conversación el 20 de noviembre que en 4 días él nunca los conoce. Lo que dijo el juez, nunca había ido hasta allá, no sabía quién eran, simplemente era una conversación por Instagram, con estos medios hoy en día, y finalmente la joven le hace varios lances de que nos encontremos, que comamos helado, que salgamos, porque ese es el punto ya donde ellos quieren encontrarlo para llevarlo allí y posteriormente ya hacerle la extorsión. ¿Y cómo conllevan la extorsión? Porque ya habían unos elementos dentro de una narrativa que habían generado, yo tengo 18, tengo 16, tengo 14, tengo 11. Ahí se detienen y después, no, mentira, jajaja, tengo tal. Pero ese punto donde creo que tenía 11 era el punto precisamente para decirle más adelante, es que usted estaba hablando con una de 11 y después eso es un delito. Y fue lo primero que dijeron, que estaba con una menor. Claro. Fue pero lo primero. Claro, cuando tú sacas traes esa parte pequeñita solamente, es que está hablando con una de 11, todo el mundo dice criminal, esto es inmoral, pero no sacaron lo anterior, lo anticipado cuando comenzó el origen. Sí. Es que yo tengo 18, tengo 16, tengo ¿Cómo 14. lo fue llevando a los 11? ¿Cómo lo fue llevando a los 11? Y la forma como conversa, que no es una joven de 11, ni de 8, ni de 5, sino una persona que tiene una capacidad de poder hablar de una manera muy acertada para engañar a la persona que está contra ella. Luego de pasar 11, dice, no, sigue la conversación en una página y dice, no, mentira, yo tengo 18, y sigue, y yo vivo sola, yo vivo no sé qué, y yo trabajo. Pero esas partes las dejan a un lado y traen la esencia, que es donde produce, entre comillas, el hecho inmoral, y con eso es que lo voy a generar la extorsión.
De allí, estas personas, puedo decirlo acá, me llamaron muchas personas cuando suceden estos, ellos no es la primera vez que hacen este tipo de hecho. 20 sí. días antes de este caso, ya habían generado otra afectación a otra persona que no quiere salir a los medios porque terminó con su matrimonio, terminó con sus cosas de la casa, que hasta terminó entregando lo último, que es una licuadora, y fue pues, posteriormente lesionado con un arma cortopunzante, y fue por este sujeto Andrés Camilo, que eso sí salió parte de esta, en una audiencia de garantías, fue señalado por esto, pero no le dieron la connotación porque tal vez no vendía. General, yo le conté a usted que nosotros estamos investigando un caso aquí en esta mesa de trabajo, donde un muchacho del ejército lo hicieron hasta casar. Sí. Después le cuento esa historia. Sí, Lo hicieron sí, hasta casar, me contó. sin conocer a la... No, es una cosa absurda. ¿Se acuerda, Ricardo? Sí, terrible. Terrible. Ujú. Y después divorciarse fue un problema. No. Es que es una historia difícil. Voy con usted, Javier, y cierro con Alejandro Cortés. Muchas reflexiones alrededor de este caso, Andrés. Primero principio como sociedad. Siento que nos estamos quedando con el titular y no nos estamos yendo a revisar puntualmente los casos De acuerdo. y qué tan fácil estamos siendo influenciados para generar odios frente a las personas o a los casos sin escuchar la contraparte. Así que todo me apoyo con usted, general. Quiero preguntarle precisamente de ese apoyo. ¿Se ha sentido apoyo real por parte del Estado, de la policía, de otros sectores oficiales, o ha estado completamente solo en este camino? Bueno, sí he sentido apoyo de algunas personas, no totalmente de todos. todo el mundo, y eso es normal. Digamos que cada uno vive sus propios problemas el día a día, cada quien tiene sus propias situaciones, y algunos, pues muchas personas lo apoyan desde lo espiritual, desde la oración, otros lo apoyan desde la llamada, y otros, pues obviamente son consecuentes y lo han apoyado a uno desde el lugar. Yo me he quedado admirado en dos situaciones especiales. Una, en muchas llamadas de muchas partes del mundo para preguntar y obviamente para conocer del caso y también para recibir ese apoyo. Y dos, que han hecho dos plantones, personas que no conozco de diferentes partes para acompañarme hacia la fiscalía para suplicar. Yo les decía a ellos decían, no, supliquemos justicia, seamos un poco más cordiales, seamos un poco más humanos. El hecho de que yo haya sido masacrado en mi familia, no voy a perder algo tan bonito y tan especial que es la condición de ser humano. Y las personas, si tú lo acabas de decir, no podemos seguir siendo con una mentalidad de indigna o de crueldad o dañina. Eso es uno de los principales problemas que tiene hoy partido a Colombia y es uno de los principales hechos que no nos ha dejado progresar. Nosotros perdemos lo maravilloso de lo que somos y nos metemos con los problemas de lo que vivimos y eso nos ha cogido mayor ventaja y no nos ha llegado a generar un poco más de felicidad. A mí me preguntaban que si yo siento odio por esto, siento indignación, pero odio no lo voy a dejar llegar dentro de mi vida. Perdí a mi hijo, sé que todos somos potencialmente muertos. Estamos hoy en tierra y mañana no lo vamos a estar. Yo no sé si habrá un humano que se crea que va a tener la vida eterna, solo que algunos nos llegan en momentos diferentes. Hoy me llegó con mi hijo, Dios me lo prestó unos años de vida, voy a tenerlo espiritualmente, pero es la vida y tengo que aprender a comprenderla así y por eso no voy a masacrar a nadie y por eso la gente no tiene que masacrar. Y acá ojalá Colombia aprendiera a vivir con armonía, con tranquilidad, con un poco de respeto hacia los demás, con un poco más de admiración en familia y en calle. Eso nos haría mejor país. Qué gran lección, Andrés. Pues un general en buen uso del retiro, inmerso en esta situación tan complicada con su propio hijo y siendo prejuzgado por titulares, porque Así fue. lo vincularon como culpable sin que hubiera un juez de por medio, sin que hubiera una investigación de por medio, y viene hoy a contarnos que lo que le enseñaron sus padres de ética, de profesionalismo, de hacer las cosas bien, está por encima de esos odios. De mucho de eso. Cierro, general, agradeciéndole de nuevo. Esta es su casa, ¿no? Si usted un día decide hacer radio, aquí tiene su silla, vea, ahí tiene su silla y tiene su micrófono. Alejandro, que cerremos, por favor. General, bueno, la verdad el caso muy interesante. Pues, usted claramente por su vínculo con Juan Felipe y para nosotros por creer que realmente la justicia sí existe en Colombia. Y como le queremos seguir haciendo el seguimiento acá en SB Noticias,
¿qué actos de investigación adicionales solicita el juez ahora? Pues teniendo en cuenta que negó cerrar la investigación porque él cree que hay vacíos todavía en el expediente. Que no la dejó cerrar, ¿no? Exacto, que dijo no, porque acá hay todavía vacíos, hay cosas que no están completamente definidas. ¿Y cuándo sería de pronto esa presentación de esas pruebas o de la próxima audiencia? Sí, importantísimo. Sí, el juez, no te voy a mencionar todos los hechos que él encontró, porque en base a esos que él dice, no precluyo y continúa la investigación y ordena que se lleve a cabo. Ordena. Se ordena, dijo, se ordeno que se lleve la investigación. Primero que todo, que se tenga en cuenta todos estos elementos forenses, que son las conversaciones del ciberespacio, que no fueron tenidas en cuenta y donde ya empieza a darse cuenta de que ahí no existió ese delito con ese contenido sexual y además otros hechos que generaron, digamos, como en primera medida, que se juzgara a mi hijo. Segundo, que se haga una buena investigación en el lugar de los hechos, porque allí se recogieron diferentes tipos de vainillas de 9 milímetros que corresponden a la escolta, Policía Nacional, y unos elementos de plomo que son evidentemente de un arma de fuego tipo 38, 32, pues fueron disparados en el lugar y que no sé por qué equivocación, entre comillas, dicen que eso era de 9 milímetros. Son dos armas totalmente distintas. Quien conoce armas dice, hombre, la 9 milímetros es una composición de cobre y bota vainillas. Los otros tipos de armas, tipo revólver, no bota vainilla, pero bota el plomo. Y allí se encontraron ojivas de plomo y las mezclaron como si fueran del mismo arma. Entonces dice, eso no puede ser. Y dos, un elemento muy importante. Se toma una prueba de asociación anatómica o residuos de disparo a este joven Andrés Camilo, pero dicen que la toman el 24 el día, y que debe ser así, el 24 el día de los hechos. Pero finalmente Ponen hasta la hora, ¿no? Sí, Ponen hasta la ponen hora. hasta la hora y mire que allí deja gran duda, porque esa hora, primero que todo, este señor Andrés Camilo se encontraba en la clínica en la UCI. Segundo, porque no entró ninguna persona del CTI a hacer este tipo de prueba y ya está confirmado por cámaras, videos, por entrevistas. No se hizo. Tercero, colocan un documento que él da un consentimiento del 27, el 27 y le cambian la fecha para un 24. Pero está tachonado. Y está tachonado, está con una enmendadura en la fecha. Pero hay algo más. 3 días después, la esposa de él sale por la radio y pide que alguien le haga, ¿cómo se llama el nombre de eso? La prueba, eso es residuos de disparo. Sí, pero Huella de entiendo. guantelete. O uno le dicen de ¿Cómo se llama? guantelete. ¿Cómo? Guantelete. El guante. Ella pide 3 días después que alguien le haga, por favor, el guantelete. ¿Está bien, Germán? Sí. ¿Lo dije bien? El guantelete. 3 días después, cuando debió hacerse el mismo día. Entonces, estos elementos dan plena evidencia que no se llevó a cabo. En general, para nuestros oyentes, guantelete es que le miran los residuos de pólvora. Siempre Sí, quedan residuos Sí, Residuos en de los tejidos. así en la es. mano. Gracias, Germán, por la ayuda, porque a veces yo me meto tanto en el tema De la criminalística. Sí, entonces, eso debió ser el mismo domingo. Así es. No fue. No fue. O aparentemente sí se hizo, pero no sé. Ese es el. Aparentemente, esa duda. Yo lo dejo aparentemente, general. Correcto. Esa duda es la que queremos aclarar porque No, y sale la aclara el esposa. juez. Hay una entrevista el 25 donde ella dice que no se la han hecho por parte de la misma investigadores. Estuve bien cuando dije 3 días después, ¿verdad? 3 días después, sí, señor. ¿Cierto? Y eso tiene científicamente 6 horas para hacerse el mismo día. Al uniformado se le hizo con todos los protocolos, con todos los momentos de que exige el protocolo. Allí hay más de 3 evidencias que marcan que no se siguieron esto. Entonces eso generó duda, y el juez, pues por supuesto, no puede obviar este tipo de pruebas. Y también hay una que es muy, muy, muy difícil, y para mí fue revisarla, porque la verdad, tengo que serles honesto, a mí me tocó revisar la muerte de mi hijo. Yo he visto la muerte de mi hijo más de 100 veces. He tenido que repetirla en los videos, repetirla en las fotografías, revictimizado totalmente, y me toca para poder tener claridad y que saber qué es lo que ocurrió. Mi hijo aparentemente muere cuando le han quitado la camiseta, es decir, recibe el disparo estando sin camiseta. Aparentemente, eso es una tesis, una hipótesis, pero le hacen la prueba de distancia de disparo del escolta de donde está la camiseta botada, donde se la quitan y queda la camiseta, y le hacen como si tuviera un orificio de ingreso. Entonces el juez preguntaba, ¿o tenía la camiseta cuando le disparan? O no tenía la camiseta, pero ustedes están diciendo en una cosa, en una parte recibe el disparo
sin camiseta y le hacen en la investigación como si tuviera orificio de entrar a la camiseta. Entonces, eso es una equivocación terrible que el juez dice, no, no, eso es impermitible y es ilógico. O sea, eso no necesita un estudio de ir allá y hacer análisis, sino la simple, sana lógica La lógica. de observar con cuidado un proceso. Mi admiración a los jueces de la República. No, yo, después de saber, Ricardo, que yo escucho muchas audiencias, he escuchado dos jueces juiciosos. Uno, la juez 44, Sandra Heredia, y el juez que lleva el caso. ¡Qué juicio de jueces! Y si todos los jueces en Colombia actúan así, la justicia va por buen camino. De una vez le digo. Si todos los jueces actúan de esa manera. Así es. General, le quiero agradecer esta visita hoy, pero aquí siempre será bien recibido. Y aquí seguiremos pendientes de su caso. Y aquí vamos a seguir pensando en que la lucha que usted está, no está solo. Aquí nos tienen a nosotros como esta mesa de trabajo, como ASB Noticias SAM, y cuéntenos sin lugar a dudas, y usted sabe que yo lo he hecho, he estado muy pendiente de usted, porque como ser humano, que tengo un hijo, y todos en esta mesa tenemos hijos aquí. Javier creo que no tiene hijo, ¿no? ¿También tiene hijo? Todos tenemos, excepto Alejandro y Tatán, todos sabemos lo que es proteger y amar a un hijo. Gracias, general, y nos volveremos a ver muy pronto. Gracias, Andrés, a usted, a todo nuestro equipo de trabajo, pero también quiero despedirme dándole eternamente gracias a todos los oyentes que me han dado la oportunidad de expresarme y de escucharme, y además de eso, de dejar que las cosas tomen un avance objetivo, sin dar criterios anómalos o cambiar el rumbo de una investigación. Y eso lo he visto a partir de estos micrófonos donde me he podido sentar y he podido expresar mis palabras, y algunas personas ya han cambiado su pensamiento y me han apoyado, no para que se dé este resultado, no, porque en esto yo he sido muy ajeno, este resultado es por parte de los jueces, sino para que las cosas avancen de la manera más clara y pertinente, que se deje que los investigadores trabajen correctamente. Y esa es la exigencia que hemos hecho. Hagan las cosas de la manera correcta, no la hagan porque yo la pida, como pensaron por ser general, no la hagan porque yo fui un funcionario público, no, tienen que hacerla porque es su función y es su ética puesta en marcha, y eso es lo que yo siempre he pedido, y aquí en el juez veo esa ética, porque seguramente muchos dirán, no es que es amigo del juez, no conozco al juez, es amigo, no sé jamás, no, esto es un proceso simplemente de constancia, de trabajo juicioso, y obviamente de objetividad y argumentos jurídicos con pertinencia y de ética profesional, porque aquí no hay nada amañado, ni me está favoreciendo, simplemente está aclarando, y tampoco está desfavoreciendo a la otra parte, porque está ordenando, Hay garantía procesal. hay garantía procesal, está diciendo, mírese con detalle para si lo que yo estoy pensando es cierto. Él no está juzgando aquí ni al uno ni al otro, simplemente está aclarando, dice, no hubo esto, no hubo esto, no hubo esto. Este joven, Juan Felipe, no tuvo nada que ver en esto. Y investiguen qué hay detrás de todo esto. Así es. Eso es lo que está diciendo el juez para el buen entendimiento de todas las personas. Pues aquí pasó. ¿Me quiere decir algo, Ricardo? No, Andrés, que da un poco de fresco de aire ver, porque la primera vez que vino el señor Rincón, las posibilidades eran mínimas, estaba todo en contra, estaba a punto de cerrarse todo, y luego de un arduo trabajo, pues da satisfacción ver que hay luz para seguir adelante. ¿Y qué hora fue la conclusión general? Dándole no las gracias. Los que somos papás, lo acompañamos. Muchísimas gracias. Gracias, general, por estar con nosotros. 7 de la mañana. ¿Quiere decir algo, Germán? Lo veo con ganas de decir algo. No. Cuando uno tiene un hijo como, y perdóname hablar en primera persona, como un jovencito que tengo yo, que tiene 17 años, uno da la vida por sus hijos. Como dicen popularmente, se hace matar por sus hijos. Y que haya justicia es una muy buena noticia para todos absolutamente, para todas. General, gracias. Creo que en esta mesa usted encuentra cariño. Muchas gracias. Pero más allá de encontrar cariño, encuentra solidaridad. Sí, esa es la palabra. Hermano, y yo, como me dijo que día, Germán, estamos leyendo mucho. La solidaridad está por parte de nuestra. General, gracias. Gracias de verdad, nuevamente con ustedes. Estamos aquí en ASB Noticias 6 AM. Música, teatro, danza, cine, artesanías y mucho más te esperan en el festival.